Buenas tardes, señoras y señores. Está claro que vivimos realidades paralelas o estamos en mundos diferentes. Mientras que para unos la región de Murcia progresa adecuadamente y se parece cada vez más a los mundos de Yupi, otros, sin embargo, no consiguen desembarazarse de una crisis que ya venimos arrastrando desde hace más de una década, que se dice pronto, ¿no? Y frente a una teoría y a la otra siempre está la realidad, que suele ser tozuda e incontestable. Ahí está, por ejemplo, la cesta de la compra, que cuesta notablemente más que hace más o menos un año, ¿no? O está, por ejemplo, el llenado del depósito del coche, de un coche pequeño, de un utilitario, ya ronda los 100 euros el repostar al completo, ¿no? O el caso de la pobreza y la exclusión social en la región de Murcia. 1 de cada 4 ciudadanos de la región está en riesgo de exclusión social. O el caso de la negociación colectiva, que en algunos sectores, negociación colectiva que lleva aparejada naturalmente la revisión salarial. En algunos sectores lleva estancada pues una década más o menos. Y estos son datos, estos no son opiniones, ¿no? En fin, vamos a comentar estos y otros asuntos con el secretario general de Comisiones Obreras en la región de Murcia, Santiago Navarro. Señor Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. En el momento en el que estamos grabando esta entrevista, lo contamos a los espectadores, se está desarrollando la segunda sesión del debate sobre el estado de la región. No tenemos, por tanto, una información, una visión completa, ¿no? Tenemos un poco informaciones sobre lo que dijo ayer el presidente de la comunidad autónoma. No sé si usted le convenció o si dibujó un estado de la región o un estado de la región que él le gustaría que fuera, pero no la que es. No lo sé, ¿le convenció? ¿Qué le parece? Bueno, hizo un debate o un discurso, yo creo que por encima de la realidad que vive esta región, puesto que la coloca como si fuese algo que vivimos maravillosamente. Él tiene la costumbre de decir que estamos en la mejor tierra del mundo. Yo creo que sí, pero estamos en la mejor tierra del mundo, pero no con las mejores condiciones de los ciudadanos del mundo. Yo lo resumiría así. Una vez más se le olvidó de nuevo hablar de los trabajadores y las trabajadoras. Yo entiendo y además creo que es necesario hablar y potenciar a los empresarios de esta región, porque en el fondo pues, son las que crean empresas, pero las empresas funcionan con los trabajadores y las trabajadoras y esos trabajadores y trabajadoras tienen problemas también que hay que resolver. Hizo un discurso que incluso podríamos valorar como positivo, puesto que habló de transformar la sociedad murciana, transformar la actividad económica regional, cuando nosotros lo hemos estado pidiendo en determinadas ocasiones, sin despreciar las actividades económicas que tenemos en la actualidad, pero hemos apostado siempre por una industria más potente, que cuando viene una crisis pues se pueda amortizar de mejor manera esa crisis y que no la sufran tanto los trabajadores y las trabajadoras. Pero no creo que eso pueda ser así, o ni él se lo crea de alguna manera, puesto que en otras ocasiones lo que ha hecho ha sido defender a ultranza situaciones que eran justo en el sentido contrario de lo que ha dicho en este discurso sobre el estado de la región. Pero en todo caso, bienvenido sea si su planteamiento se lo termina de creer y lo intenta llevar a la práctica, que eso sería lo ideal, lógicamente, y que yo creo que le vendría bien a la región un cambio de modelo productivo sin, como digo, sin renunciar a esas actividades económicas que tenemos y que son importantes también para esta región. Yo cuando oigo algunas cosas, algunas intenciones, como lo del cambio del modelo productivo, inevitablemente me tengo que ir atrás en el tiempo. Yo llevo en este negocio de la comunicación 30 años más o menos. Tuve, por ejemplo, mucha relación profesional en Cartagena con José Luis Romero, cuando era líder de Comisiones Obreras allí, y él hablaba ya hace 30 años, hablaba de que era necesario cambiar el modelo productivo de la región de Murcia. Estamos en 2022 y seguimos hablando de que es necesario cambiar el modelo productivo de la región de Murcia. En fin. Desde Comisiones Obreras es verdad que venimos reclamando ese cambio de modelo productivo a lo largo del tiempo, igual que también venimos reclamándole a este gobierno regional un plan industrial que sería necesario tener como comunidad autónoma. Nosotros no nos creemos esa idea de que el mejor plan industrial es el que no existe. Eso no es verdad. Y yo creo además, en alguna ocasión se lo he dicho también a Fernando López Mira, el presidente de la Comunidad Autónoma, que los gobiernos no crean empresas y no son los que cambian el modelo productivo.
pero sí son los que ponen los medios para que eso suceda y que vaya en un sentido o en otro. En esta región yo tengo que decir que el Partido Popular, que ha gobernado a lo largo de los últimos 30 años, no ha hecho mucho para cambiar ese modelo productivo, que hubiese sido una forma de impulsar esta región de manera definitiva. No podemos decir y dibujar una región maravillosa cuando, si hablamos de ítems, que no los hace Comisiones Obreras, los hace el Instituto Nacional de Estadística en muchos casos, nosotros somos la tercera región con los salarios más bajos de este país. Y hace 20 años y hace 30 éramos la tercera región con los salarios más bajos. Por lo tanto, hemos progresado seguramente igual que el resto de comunidades autónomas, no más. Pero si hablamos de pensiones, estamos también los terceros por la cola. Y cuando hablamos de temporalidad, hemos estado en cabeza, en los puestos de cabeza, a lo largo de los últimos 30 años. Hemos estado exigiendo que se vigile más la contratación para que exista una contratación indefinida. Por lo tanto, tampoco es un elemento que nos sirva, que nos ayude a decir que esta región ha progresado adecuadamente. Y si habláramos del Mar Menor, sería el elemento definitivo para comprobar que no hemos progresado adecuadamente. Ahora lo vamos comentando, porque hay otro clásico que ahora que hemos consumido casi un cuarto ya del siglo XXI, se sigue hablando y sigue siendo uno de los protagonistas del debate del Estado de la región, el tema de las infraestructuras. De todas formas, hay que saludar positivamente algunos avances, por ejemplo, el Pacto por las Infraestructuras que se firmó esta semana aquí en la región de Murcia. Será por planes y será por pactos, pero bueno, hay un pacto que ha suscrito también Comisiones Obreras y que, bueno, como mínimo refleja una buena intención, ¿no? Sí, nosotros vamos a ver, desde Comisiones Obreras siempre hacemos un análisis cuando efectivamente se nos invita a negociar acuerdos o pactos, si interesa estar o no interesa estar. Y lógicamente tenemos que hacer un análisis de que nosotros por encima de nuestros intereses están los intereses de los trabajadores, las trabajadoras, los ciudadanos y las ciudadanas. En este pacto de infraestructuras, Comisiones Obreras se refleja en él porque por fin en un documento público, en un documento firmado por el Gobierno regional, las reivindicaciones en materia de transporte de Comisiones Obreras están reflejadas. Nosotros hemos denunciado siempre que es un disparate que el AVE llegase por Alicante. El AVE que llega por Alicante debe de ser el que siga el corredor mediterráneo por todo el Levante. Lo hemos dicho así siempre. Y para ir al centro, con un tren de velocidad alta, llegamos antes que por Alicante y tenemos que ir por Albacete, como ha sido toda la vida. Eso lo hemos reivindicado y hoy está en el Pacto de Infraestructuras. Hemos reivindicado potenciar las cercanías y hoy está en el Pacto de Infraestructuras potenciar las cercanías. Ahora habrá que ver si eso se va a cumplir, entre otros, porque también hemos hablado de carreteras que se tienen que hacer, como el Arco Norte, que es fundamental, o la circunvalación de la ciudad de Murcia, que hoy es un problema y todo el mundo, todos los ciudadanos y ciudadanas lo vemos en horas punta, hay unos atascos enormes y hay que solucionarlo. Nosotros ahora vamos a estar en una comisión de seguimiento y vamos a exigir al Gobierno regional que ponga los medios para que eso se dé así. Y que no vale solamente decir y echar la culpa al Gobierno central si ha hecho inversiones o no. Ponga usted los medios económicos también en los presupuestos que haga usted cada año para ver qué va a hacer el Gobierno regional. Y también vamos a negociar con el Gobierno estatal, pero vamos a negociar, vamos a dialogar. No vale el papel este de la zanahoria y el martillo, y además el menos pudiente es el que enseña la zanahoria y luego le da, y esperamos que luego nos den lo que nosotros necesitamos para esa infraestructura. Así no vale. No sirve hacernos propaganda aquí en el interno a costa del Gobierno estatal. Hay que ir a hablar con el Gobierno estatal de una forma noble y de una forma responsable, para que esas infraestructuras de verdad sean una realidad en los próximos años. Ha mencionado usted hace un momento el Mar Menor, un asunto que yo creo que no se va a desbloquear hasta que no lo saquemos del debate electoral. Ojo que no digo debate político, el debate político es sano y es necesario. El debate electoral, utilizar el Mar Menor como moneda de cambio, a cambio de votos, valga la redundancia, eso es pernicioso, desde luego. Yo le saco a colación el tema del Mar Menor porque no sé si alguien ha evaluado que ante un eventual colapso del Mar Menor, el impacto en lo económico y en lo laboral va a ser brutal.
Efectivamente, nosotros ya así lo hemos señalado y lo hemos dicho al Gobierno regional, lo hemos dicho también en el Consejo Económico y Social. Bajo nuestro punto de vista, si el Mar Menor continúa con la deriva que lleva, que es desaparecer o dejar de ser esa joya que hemos tenido, pues va a afectar económicamente una afectación importantísima, y a los trabajadores y las trabajadoras nosotros tenemos una estimación de que entre puestos directos e indirectos se pueden ver afectados 50.000 trabajadores y trabajadoras de esta región. Por lo tanto, es fundamental recuperar el Mar Menor. Y efectivamente yo creo que también es fundamental acabar con esa política de criticar al que nos tiene que dar el dinero para resolver el problema. Yo creo que eso no funciona. El Gobierno estatal ya ha dicho que va a poner más de 400 millones de euros en los próximos años para resolver este problema. El Gobierno regional va a poner 80. Vale, pero háganlo de forma coordinada. No vayamos a hacernos fotos para poner mal al otro, porque eso no ayuda para que el Mar Menor se recupere lo más pronto posible. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las soluciones reales del Mar Menor. Vamos a acometerlo de una forma seria. No es ir en contra de ningún sector, ni el agrícola, ni el sector agroalimentario en su conjunto, ni tampoco en contra de los servicios, el poner las ideas claras de lo que nos dicen los expertos que está contaminando el Mar Menor y trabajar para que nadie se quede solo, nadie se quede fuera, pero si hay que transformar el sector agroalimentario que hay en el entorno del Mar Menor, hagámoslo, ayudémosle a esa gente que tiene también que supervivir y que tiene que cambiar a lo mejor su actividad económica, pero ayudémoslo y hagámoslo bien. No sigamos por el camino que nos están marcando alguien de la extrema derecha diciendo que hay que seguir plantando allí, que hay que seguir cultivando allí, porque eso no es verdad, porque si seguimos así, da igual, lo de bajar el nivel freático para que el agua no entre al Mar Menor, eso está muy bien, es una de las medidas que hay que tomar, pero si seguimos contaminando, esto es como cuando uno quiere dejar de beber, pero sigue bebiendo todos los días y se va al médico todos los días que le cure. No es posible curarle si sigue y no hace ningún esfuerzo. Pues ese esfuerzo es el que hace falta a nivel regional y tenemos que estar todos de acuerdo y poner de acuerdo también a las personas que se van a ver afectadas en su momento, pero que eso es la solución mejor para esta región y para ellos también, porque lo contrario es irnos pues al abismo. Si desaparece el Mar Menor como zona de recreo, de ocio, de algo que podemos defender para todos los sectores, es que ¿qué futuro tiene la región? ¿Qué habremos hecho? ¿Cargarnos el Mar Menor? Dejémonos ya de políticas de buscar, como decía, votos, y vamos a trabajar para recuperarlo. Porque si hablamos de responsables, los máximos responsables que hay con el problema del Mar Menor están aquí, no en Madrid ni en otros sitios, están aquí. Cambiando de tema, una cuestión que hemos conocido hoy mismo, minutos antes de grabar este programa, y no quiero que se nos pase y se nos olvide. El mundo de la docencia, los sindicatos, todos los sindicatos con representación en el ámbito de la docencia y de la educación, todos conjuntamente han solicitado hoy la dimisión de la consejera de este área, de María Isabel Campuzano. ¿Qué les ha llevado a tomar esta decisión? Pues el abandono de los docentes, ¿no? Se han sentido abandonados durante la pandemia, durante todo el proceso de la pandemia. Lo que se hacía en otras comunidades autónomas aquí no se ha hecho, no se han vuelto a contratar a los docentes que eran necesarios para poder tener unas ratios más bajas, incluso durante la pandemia. Yo al principio pude tener alguna duda cuando mis compañeros de educación pues pidieron en algún momento también la dimisión de la consejera, pero es verdad que la consejera al final ha conseguido poner de acuerdo no solamente a mis compañeros, sino al resto de sindicatos, que todos no son, digamos, de ideología contraria a la de la consejera y del gobierno regional. Por lo tanto, si ha sido capaz de hacer esto, yo creo que el gobierno regional debe de plantearse que algo está pasando, que se nos escapa a todos o se les escapa a ellos con la docencia, con los profesionales de la educación, para que todos se hayan puesto de acuerdo. Es que es muy fuerte. Yo creo que la consejera debería de reflexionar y no seguir trabajando de espaldas a los sindicatos, que en muchos casos algo tenemos que decir porque conocemos los problemas también de esta sociedad.
Bien, ya conoceremos la reacción de la consejera, porque, como decimos, esta noticia se ha producido poquito antes de grabar este programa. Mientras todo esto ocurre, señor Navarro, las familias estamos sufriendo una crisis de extraordinarias consecuencias para las economías, las domésticas, las normales, ¿no?, las de la mayoría. Quien se gastaba hace unos meses, no sé, 130 euros a la semana en hacer la compra, ahora se gasta cerca de 200, ¿no? Y lo que decíamos del depósito del coche. Antes un depósito se llenaba con 60 euros y ahora ronda los 100. Ustedes han calificado esta situación literalmente de insoportable. Realmente es insoportable, y máxime cuando los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de esta región no se han incrementado en un 1,7%, o por lo tanto están perdiendo en torno al 8%, al 7% de poder adquisitivo, ¿no? No solamente se han incrementado los precios, que ya es un problema, sino que a lo largo de los años hemos tenido un problema con la negociación colectiva también, ¿no? Y eso pues realmente es urgente resolverlo. El Gobierno estatal, yo creo que ha intentado amortizar el precio de la luz, por ejemplo, o el gasóleo y la gasolina, pero realmente aquí la especulación está ejerciendo un poder enorme, está ejerciendo una situación que realmente es grave, ¿no? Nosotros lo hemos denunciado desde el principio, cuando empezó a incrementarse el IPC, cuando comprobábamos que en las líneas de los grandes supermercados el aceite de girasol, antes de empezar, o recién empezada la guerra de Ucrania con la invasión de Rusia, se doblaban los precios del aceite de girasol, que supuestamente venía de Ucrania o se hacía con lo producido en Ucrania, algo que era falso totalmente. Eran estocajes que estaban en aquel momento y que todavía están vendiéndose con los precios que les había costado anteriormente. Es normal, cuando se produce una crisis, se produce también esa especulación. Es verdad que se incrementan los precios, porque si suben los carburantes, pues el coste es mayor para las empresas para producir, pero la repercusión tan importante de llegar hasta el 8,5%, 8,7% de IPC no es real. Y máxime cuando los salarios no se han tocado en algunas ocasiones desde hace ya 14 años, pues como puede ser el sector servicios. Por lo tanto, bueno, nosotros vamos a seguir luchando para que pueda haber un acuerdo que permita reducir esos precios, pero también tiene que haber un esfuerzo por parte de las empresas de esta región y de este país para negociar convenios que permitan que los trabajadores tengan más recursos para poder ponerlo, al fin y al cabo, de nuevo, en la actividad económica. Quien se gasta el dinero aquí no son los empresarios en la cesta de la compra, son los trabajadores y las trabajadoras, los trabajadores de a pie, los que vuelven todo el dinero que recogen de su trabajo, de su esfuerzo, lo vuelven a poner de nuevo en el mercado. Por lo tanto, eso es lo que necesita, hace falta potenciar la demanda interna, no solamente pensar en las exportaciones. Lo que hace falta es que aquí haya dinero para que las empresas puedan seguir vendiendo y produciendo, porque la mayoría de los empresarios que hay en este país y en esta región son autónomos y empresarios, pequeñas empresas, que no están en la exportación, sino que venden aquí y que necesitan que aquí efectivamente exista esa mayor demanda para poder ofertar, porque si no, efectivamente tenemos un problema. Y crecer, salir de la crisis a costa de los salarios de los trabajadores es un error, como se demostró en los años 2008-2009. Lo único que hicimos fue empobrecer más a esta región y a este país. Y luego, cuando hemos dicho de apostar por la industria, es porque aquí se ha demostrado también. Comunidades autónomas como Euskadi o Madrid han salido en mejores condiciones, con menores índices de paro que la región de Murcia, entre otras, ¿no? Por lo tanto, por eso seguimos apostando por eso. Pero con el tema efectivamente de los IPCs, del incremento de los costes, se tiene que frenar de alguna manera. Y no se hace poniendo siempre trabas en todas las decisiones que tome el Gobierno central. A veces también hay que apoyar esas decisiones. Hablaba usted hace un momento de negociación. Comisiones Obreras, también UGT, vienen alertando de que el diálogo social no está siendo fluido,
de que la negociación colectiva está estancada, que hay algunos sectores que lleva ya en torno a 10 años estancada y que se avecinan movilizaciones. ¿Qué está pasando? Pues está pasando eso. Tenemos demasiados convenios en esta región que afectan a en torno a 200.000 trabajadores sin firmar a lo largo de una década y más de una década. Convenio de hostelería que afecta a 45.000 personas. El comercio en general que afecta a 32.000 o 33.000 personas. Detallistas de alimentación. Convenios de caramelo y chicle y golosinas. Convenios de hospitales privados que lleva 12 años casi sin firmarse también. Ahora se está negociando. Pero es una situación que se creó con la reforma laboral del Partido Popular de 2012, donde se le vino a decir a los empresarios de forma engañosa que si no firmaban los convenios iban a aplicar el Estatuto de los Trabajadores y el salario mínimo interprofesional, produciendo además una discriminación dentro de las propias empresas si eso sucedía. Y bueno, ahora con la reforma laboral parece que podemos entrar en una idea de mejorar las condiciones o también descolgarse por la vía legal, negociando convenios de empresa para descolgarse del convenio de sector. Eso lo hacía la reforma laboral que había de 2012. Eso ha sido un problema enorme y que ha provocado que los empresarios se generasen la idea de que era mejor, se podían obtener beneficios a costa de sus trabajadores y sus trabajadoras, no negociando el convenio colectivo. Y esa es la realidad, lo que tenemos aquí, y eso no lo puede cuestionar nadie. Ahora vamos a ver, nosotros le pedimos a los empresarios que tienen que ser consecuentes, que obtener beneficios a costa de los salarios de los trabajadores no es la mejor fórmula, y eso además lo que hace es empobrecer a esta comunidad autónoma. Somos nosotros, la media de convenios que hay en el país es del 50% sin negociar ahora mismo. En la región de Murcia es el 70% sin negociar. Eso da una mala imagen del diálogo social bipartito de esta región. Y yo creo que eso tenemos que solucionarlo. Se lo hemos dicho a Croin. Yo creo que estamos en la idea de apoyar. Croin tampoco ha estado en sentido negativo, hay que decirlo, pero por ejemplo el acuerdo de negociación colectiva que expiró el 31 de diciembre de 2020 no hemos sido capaces de renovarlo porque ellos tienen dificultades para plantear incrementos salariales que permitan que los trabajadores y las trabajadoras no continúen perdiendo poder adquisitivo. Y ese problema yo creo que tienen que resolverlo de alguna forma. El día 6 de julio hay una concentración frente a Croen, ¿no? Efectivamente, tenemos una movilización el día 6 de julio, pero también en septiembre vamos a tener una gran concentración, probablemente, no tenemos la fecha, probablemente en Madrid, importantísima para también trabajar en ese sentido. Y lógicamente lo que estamos haciendo desde Comisiones Obreras es convocar todas las mesas de negociación que están ahí pendientes de todos los convenios que están pendientes de negociar. Y lógicamente, si no se reactiva la negociación, habrán también movilizaciones en determinados sectores, porque no podemos seguir permitiendo que tengamos esta imagen, ¿no? 14 años sin firmar un convenio, debería darnos vergüenza a todos, pero principalmente, lo digo además con toda la humildad del mundo, a los empresarios del sector de la hostelería. No es posible que, porque la única reivindicación que tiene o la única mejora que tienen los trabajadores y es un complemento por cuando están en baja, quieren quitárselo a los trabajadores y a las trabajadoras de ese sector, cuando además el índice de porcentaje de bajas que hay en ese sector reconocido por las propias empresas es del 3,5%. A mí me parece un disparate estar haciendo lo que se está haciendo a costa de esa situación, cuando además el salario mínimo interprofesional ha superado las categorías más bajas de estas categorías. Tienen que estar incrementándolo cuando se incrementa el salario mínimo, es decir, estamos lo más bajo posible a estos trabajadores. Luego se quejan de que no tienen trabajadores y no lo quieren relacionar con la falta de negociación colectiva. Los trabajadores no puede ser que cobren más estando parados en otros sectores que estando en activo en este sector de servicios. De hecho, hay mano de obra, al menos la más cualificada del sector de la hostelería, que se está fugando a comunidades vecinas. Claro, si ganan 300 euros más en Alicante y casi 200 euros más en Almería, que ha sido la provincia de Andalucía, digamos, la más pobre históricamente, ¿no? Digamos, la menos
favorecida y tienen más visitantes, tienen mejores convenios. En Alicante nos cuadruplican en visitantes. Algo estaremos haciendo mal en Murcia y el problema no son los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, si se tienen que ir a otras comunidades a trabajar, nos estamos equivocando. No vamos a terminar esta entrevista sin abordar el tema de lo social. El otro día le leí una frase que es muy difícil no estar de acuerdo con ella. Decía usted, creo que fue en una red social, decía: la política social es la base de una sociedad moderna e igualitaria. Y las políticas sociales en esta región están en crisis, o por lo menos están siendo muy contestadas. Ustedes denunciaban el otro día que, por ejemplo, 150 empleados del IMAS habían sido cesados, ¿no? Las políticas sociales son, como usted dice, la base de una sociedad moderna. Si no hay una política social adecuada, no hace falta ya ni que tengamos ni el AVE, ni el aeropuerto, ni... Efectivamente, porque cada vez se generan más diferencias entre los ricos y pobres, y eso, generar esas diferencias, es lo que he dicho antes. Es una sociedad que crece de manera distorsionada y que en nada ayuda a ser esa sociedad moderna, esa sociedad que tiene que aspirar a dejar de estar en la cola de todas las comunidades de este país. La región de Murcia, si es la mejor tierra del mundo, tiene que aspirar a tener en las mejores condiciones a sus ciudadanos. Y hoy, se ha dicho al principio, 1 de cada 4 murcianos están al borde de la exclusión. Es más, tenemos trabajadores pobres en esta región, trabajadores que, cuando presumimos de la contratación de esta región, tenemos que hablar de que las mujeres, por ejemplo, de esta región, tienen el 3 de cada 4 contratos que se hacen temporales y a tiempo parcial, son para ellas. Es un bloque de personas que se está discriminando de manera continuada, que además más del 50% de esos contratos a tiempo parcial no son deseados. Y eso hay que trabajarlo, eso hay que cuestionarlo. En esta región las políticas sociales son las que una consejera con su equipo decide cada día. No se cuenta con los sindicatos, no se cuenta con la ONG. Recientemente ha salido una información donde han pedido incluso, pues quiero recordar que su dimisión, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿De verdad creemos que nosotros estamos investidos de una aura que nos permite saber lo que necesita esta región sin contar con nadie, sin contar con la sociedad? Yo creo que tienen que tomar lo que ha ocurrido ahora, yo no sé si más interesadamente o menos interesadamente con la infraestructura, pero ha permitido hacer un documento que pueda ser de toda la sociedad. Pues en cuanto a las políticas sociales, tienen que contar con toda la sociedad. No puede ser que se esté trabajando a espaldas de las organizaciones que más cuidan a esa gente y olvidarnos ya de esos mensajes, yo diría que poco adecuados, ¿no?, por parte de la extrema derecha, de que son las políticas sociales para hacer más gandules o para hacer más personas que quieran vivir a costa del resto de la sociedad. Todo eso sabemos que es falso, es mentira, y la suerte que tenemos los que no tenemos que utilizar esas políticas tiene que servir para que también apostemos por intentar sacar a esas personas de esa situación. Yo le decía a una concejal hace algunos años del Ayuntamiento de Murcia que sabía todos los nombres de todas las personas que habían en una población que estaban viviendo de esa situación. Yo le decía, si en lugar de sabernos todos los nombres de ellos y saber cómo trabajan, cómo actúan, hiciésemos una política para intentar devolverle a la sociedad, pues haciendo acuerdos con empresas, digo, a lo mejor con que sacásemos a uno ya sería un éxito. Y me asentía, pero después fui comprobando cómo continuábamos trabajando de la misma manera. Y es, pues eso, casi teniendo un censo, pero no ayudando, no haciendo de verdad trabajar para que esa gente pueda volver a la sociedad, a estar integrada en una sociedad teniendo un trabajo y que se pudiese ganar la vida. Cuando eso suceda, tendremos una sociedad más moderna de lo que hoy podemos presumir. Y más igualitaria. Quedan muchas cosas por hacer, la verdad. Pero bueno, estamos a 11 meses de una convocatoria electoral y yo creo que estamos todos abiertos a escuchar compromisos políticos
serios, no discursos oportunistas, que de esos andamos sobrados. Así que vamos a atender a esta nueva oportunidad que tenemos de cambiar y de mejorar las cosas. Santiago Navarro, secretario general de Comisiones Obreras en la región de Murcia, muchísimas gracias por haber venido a este programa. Pues gracias a vosotros por haberme invitado. Nos veremos próximamente. Gracias. A ustedes también por estar ahí. Nos vemos el próximo día aquí en Televisión Murciana en Sin Ruido de Fondo. Hasta entonces.